un cuerpo, ¿sí? Que Cristo lo fundó desde los infiernos. Un día lo vamos a estudiar, ahorita nada más lo señalamos. Y dice varias características de lo que hay en una iglesia y que es necesario para ir creciendo todos. El problema es que cuando llegamos a una iglesia siempre no vamos a lo que vamos, vamos a ver el punto negro. Présteme una hoja en blanco, hermano, ¿sí? Para que se acuerde, ¿sí? Préstame su pluma negra, hermano, ¿sí? Gracias. Así está una iglesia. Todo esto, lo blanco, es la bendición, pero siempre hay un puntito negro. Y vamos a la iglesia a buscar lo que queremos ver. Si queremos ver la gloria de Dios, la vamos a ver. Si queremos ver los defectos del pastor, los vamos a ver. Si queremos, voy en orden porque eso es lo que nos ha pasado durante 9 años que va a cumplir la iglesia. Si queremos ver los errores de los hijos del pastor, que son la comidilla básicamente, también. Yo una de las cosas que he hecho muy sabiamente, inclusive ellos han convivido con mis hijos, que a mis hijos los saqué de la iglesia. A mí me han enseñado eso por los hermanos, y mis hijos no tienen mucha relación con la iglesia porque por lo que les voy a enseñar. Entonces, esto nunca se les va a olvidar. Cuando vean un defecto, hermanos, acuérdense de la hoja en blanco y que siempre vamos a ver ese punto negro. Y por eso les digo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Yo no lo dije, lo dijo el Señor. Es necesario, dice, que el trigo y la cizaña crezcan juntos, ¿sí? También pueden anotarle ahí lo que hay en una iglesia. También, hermanos, hay falsos hermanos, ¿sí? Y cuando vayan mañana a la iglesia se van a asomar y pues como que no van a ver esto, pero cuando empiezan a convivir, ¿sí? Y no tan solo en Shalom, en todas las iglesias es igual, porque aplica la palabra para todo el mundo. Aún en Amistad Cristiana, aún con Paul Young Guichó, que tiene más de 100,000 gentes, aún en Calacuaya, en Montemaría, en la iglesia que ustedes le busquen, todos somos participantes de la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué hay? El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Hay falsos hermanos también, ¿sí? Que dicen ser hermanos y no lo son. Vivimos un evento hace como 20 años, 19, en la iglesia de mi esposa. Ella se congregaba en Manada Pequeña, está ahí por el Gigante La Villa, es una iglesia grande también. Secuestraron al pastor y los que lo pusieron eran unos hermanitos que iban ahí, falsos hermanos. O sea, lejos de ir a criticar o ver el punto negro a una iglesia cualquiera, X, o sea, evangélica estoy hablando yo, de las católicas no me meto porque tienen otra liturgia. La liturgia es con cómo llevan los pasos que llevan, por ejemplo acá, para hacer el servicio, el culto, que bíblicamente también está dado, y de eso les quiero hablar un poquito hoy. La liturgia de nosotros es diferente a la de la Iglesia Católica, muy distinta, pero no vamos a hablar de eso. A mí no me gusta hablar de la Iglesia Católica porque creo que todos venimos de ahí y somos los menos culpables de que no nos hayan enseñado lo que la Biblia dice. Pero el cristiano que ya tiene 20, 30 años en la iglesia cristiana y no cambia, de eso sí yo hablo y les digo, hermano, tiene que arrepentirse y tiene que cambiar. Por eso luego no me quieren mis amados conciervos pastores y no me interesa. Yo sigo lo que Dios nos enseña. Entonces, hay falsos hermanos. ¿Qué otra cosa hay, hermanos? Hay lobos con piel de oveja. La Biblia dice que hay lobos con piel de oveja. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay hermanos, aparte de ser falsos, hay otros, sí, que, hermanos, afilan sus colmillos y que los clavan cuando esto sea necesario. Mañana que vayan a la iglesia, voltean a ver a algún hermano y si le ven los colmillos,
Lo mandan conmigo para que se los desgaste. Pero seguramente no los van a ver. ¿Por qué? Porque no nos está hablando literalmente, nos está hablando espiritualmente. ¿Sí? Y cuando nos habla espiritualmente es que aguas. Yo voy a ver, no el punto negro, pero sí voy a tener cuidado de con quién me junto. Y siempre les he dicho a la iglesia, el que con lobos anda, a aullar se enseña. El que, hijo de tigre, pintito, ¿no? De tal palo, el que se junta con perros, se le pegan las pulgas, ¿sí? Entonces, la situación, hermanos, que en la iglesia hay de todo, ¿sí? ¿Qué más hay? Hay anticristos también, ¿sí? Ahí dice la Biblia, si no me equivoco, en Pedro, en la segunda, dice que el espíritu del anticristo ya está operando. Hay apóstatas, ¿sí? Hay gente aparte, o sea, vayan anotando eso, luego les doy los textos. Hay apóstatas. ¿Mande? No es que me preguntaba cuál era la cita. Ah, no. Pásale, mamá, pásale. ¿Apóstatas? Apóstatas. ¿Qué significa un apóstata? Dice el hermano, ¿me hablaba? Buenas noches. Hola, buenas noches, hermanos, buenas noches, bienvenidos. Apóstatas. Apóstata, hermano, es alguien que acepta a Cristo y luego se sale del cristianismo. Cambia. Pero también hay apóstatas. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los apóstatas? Los que una vez aceptaron a Cristo y se fueron. Cambiaron. Dice la Biblia en Timoteo, como Himeneo y Alejandro, que apostataron en la fe. ¿Qué más hay, hermanos? ¿Qué más hay? Hay de todo, hermanos. Entonces siempre me dicen, es que anda con la hija del pastor, mi hijo. Y todo el mundo tenemos el concepto aquí en México, mis hijos son lo mejor, son intachables. Y yo les digo, hermanos, Michelle y Levi, que son mis hijos, son hijos de Dios, pero tienen la vieja naturaleza. Y pues los hemos educado en la fe cristiana, los hemos tenido en la iglesia, no hemos permitido pues que se contaminen en el mundo hasta ahorita. Ellos un día, mi hija ya le falta 1 año y medio en la carrera, 2 años por el servicio, más o menos, un poquito más. Y pues el día de mañana tiene que enfrentar al mundo. Pero ya le vamos dando y diciendo qué es lo que es el mundo. Mi hijo Levi es un niño, tiene 19 años, acabo de cumplir. A mí ya está en la universidad, pero igual les digo, tienen la vieja naturaleza. Es que anda con el hijo del pastor. Todos en la iglesia, hermanos, aparte de esto que les dije, todos, dice la palabra de Dios en Romanos 7 que tenemos la vieja naturaleza. Todos. Les voy a poner un ejemplo antes de entrar en el tema. Está en Romanos 7. ¿Sí? Romanos 7 dice así, hermanos. Les voy a hablar del hombre al cual Dios le dio la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí? Válgame la redundancia. Esta palabra por el cual vamos a ser juzgados, dice, ahí anótenlo en Romanos 2, ahí luego lo leen. Romanos 2, del 15 en adelante, dice, mostrando
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo, Dios le confió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual vamos a ser juzgados, según Romanos 2, 15 y 16. Sí, anótenlo ahí. Este apóstol, él tenía una gran lucha, hermanos, ¿sí? Una lucha terrible, dentro de su hombre interior, ¿sí? Pásame el libro que está ahí, ¿sí lo puedo tomar, hermano? Claro que sí. Sí, les recomiendo que lean este libro. A lo mejor se les va a hacer un poco aburrido, pero léanlo, si no, lo que vamos a hacer es ir sacando copias, uno por familia, Sí, dando, sí. por lo menos del uno, y luego, esto nos habla de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para que vayamos entendiendo qué somos. Son 3 tomos, pero les vamos a ir dando de uno por uno. Es de Watchman Nee, no es mío, sí, pero lo recomiendo porque está bueno irnos conociendo a nosotros. Una de las cosas que quiero que en esta noche llevemos en nuestra conciencia, ¿sí? La conciencia es un sentido del alma que todos tenemos en el mundo y que nos dicta entre el bien y el mal. Es el semáforo que nos pone el verde y el rojo, pero también nos pone el ámbar para nosotros definir si nos queremos ir por la vida, que es el verde, o por la muerte, que es el rojo. Esa es la conciencia. Todos tenemos conciencia, pero lo que yo quiero llegar es esto, dice el 14, Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es buena, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense bien lo que está teniendo claridad el apóstol Pablo, y diciendo, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está hablando y está siendo sincero, está siendo franco en esta carta a los romanos, y está diciendo que él quiere hacer algo, pero lo que quiere hacer no puede y no entiende. Pero fíjense bien lo que está descubriendo. Por eso les digo que estudien y lean estos libros. Les conviene poco a poquito en voz alta, pero primero hay que leer la Biblia, ¿sí? Siempre les digo hay que leer la Biblia. Y si lo que no quiero esto hago, ¿sí? Dice, apruebo que la ley es buena, ¿sí? ¿Qué es la ley? Bueno, Dios dio el decálogo en el Antiguo Testamento, Dios dio ordenanzas en el Antiguo Testamento, Dios dio muchas cosas para que el hombre entendiera que hay un Dios muy sabio, ¿sí? Ese Dios muy sabio nos va a enseñar lo que es, no lo bueno y lo malo. El mundo define así, hay una moralidad, le llaman subjetiva, ¿sí? ¿Por qué la moralidad subjetiva? Lo que para unos es bueno, para el otro es malo. Y les quiero decir esto, hermanos, que hoy en el mundo de todo se vale. En el cristianismo de todo se vale. Y estamos mirando qué es lo que hay dentro de la iglesia, pero también qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿A poco no vamos a buscar a Dios? A la iglesia. Pero ¿por qué salimos con este punto negro? Y yo les estoy diciendo, hermanos, ¿sí? Que a la iglesia vamos a buscar lo que queramos ver, a ver lo que queremos buscar, a la inversa. Y por eso les empecé señalando que hay falsos hermanos, que hay lobos con piel de oveja, que hay apóstatas, que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, que hay lobos con piel de ovejas, que ¿qué más? Apóstatas, ¿sí? Apóstrofes, no, apóstatas. Pero estamos como Pablo. Pablo decía, yo no me entiendo, porque si yo voy a la iglesia a buscar a Dios, me vengo adolorido porque el pastor me apedreó. Me vengo adolorido porque no me gustó cómo se vistió la hermana. Porque no me gustó cómo el hermano se pintó el pelo. No me gustó cómo se peinó fulano. No me gustó el defecto. No me gustó cómo aplaudía a Dios. No me gustó esto. Entonces, hermanos,
Aquí nos está enseñando que dentro de nosotros hay algo que no nos permite ir a la congregación y mirar todo lo blanco y lo hermoso que es la gloria de Dios y traernos esa gloria de Dios en nuestras vidas. Y vamos y anotamos en nuestro libro negro de Calimán, este error no se lo perdona, este error no se debe de cometer, esto no se debe de hacer en la iglesia, esto no es. Y así, y vamos llenando, mis hermanos, un librote a través de los años, 1, 2, 3, en aquella iglesia era así, en esta iglesia es asado, en esta iglesia es tan peor que allá, en esto lo otro, y vamos teniendo, así traemos cargando un librote. Y eso se convierte, hermanos, en una enfermedad terrible y va a venir desánimo y desaliento en tu vida. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no alcanzamos a entender que también la iglesia es un lugar de entrenamiento, donde Dios está diciendo qué es lo que hay y lo que te vas a encontrar y te está enseñando. Y yo te quiero decir en esta noche, pero no nos damos cuenta que el que produce el desánimo, el desaliento, somos nosotros. Porque si vas a buscar la gloria de Dios, vas a aplaudir, vas a bajar la alabanza. A mí me ha tocado, hermanos, que, creo que ya le agarré, no sé si vaya a saber mis... Yo he visto en la iglesia... No, le estoy sirviendo agua, ¿eh? Ah, gracias, yo pensé que... Sí, gracias. En la iglesia, hermanos... ¿Sí? Me digo, si no traigo alacea la playera, no. Yo he visto a gente estar alabando a Dios y sentir la presencia de Dios y otros alabando y buscando a Dios, otros hincados ahí, otros postrados y el otro al lado de él comiéndose los mocasines sin cantar, sin alabar. Y pasa el otro, hermano, es que yo venía enfermo y sentí la gloria de Dios y Dios me sanó. Y el de al lado, eso es lo que van a ver en todas las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo, o sea, lo de afuera no lo podemos evitar porque así dice la palabra de Dios. Dios nos advierte, los lobos con piel de ovejas, ¿sí? Los falsos hermanos, ¿sí? También dice que hay falsos ministros. Así lo dice la palabra. Fíjense bien. Pero lo que sí podemos evitar es lo que nosotros vamos cargando, porque lo demás no depende de nosotros. Es individual lo que vamos a buscar ahí. Y yo te quiero decir en esta noche, de manera que ya, dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo nos está diciendo, sí, yo quiero hacer todo lo bueno, pero hay algo que me impide. Y él está diciendo, es el pecado que mora en mí. Entonces, ya llevamos la tercera o cuarta edición de los libros, de lo malo que hemos visto en las iglesias, y andamos cargando, ya cada vez llegamos al culto, y ya llegamos con esas cargas, y todavía tengo como 20,000 hojas en blanco para ver los defectos de esta iglesia. Y llego a la iglesia, me siento, ¿sí? Y ahí está la hoja, y ahí está la gloria de Dios, pero me pongo así, me hipnotizo, ¿sí? Con el punto negro. Yo les pregunto, según la Biblia, ¿de quién es el problema? De nosotros. De nosotros. Ay, perdón, hermano. ¿Sí? De nosotros, hermanos. De nosotros. ¿Por qué? Y toda la vida, lo único que va a producir eso, hermanos, es una enfermedad de amargura, de resentimiento, de desánimo, de desaliento. En mi vida hay una señora que trabaja en la limpieza. Apenas empieza a ir a la iglesia, gracias, hermano. Y se acaba de pelear con una amiga que tenía a la vuelta que vende quesadillas y esas cosas. Dice, es que le tengo un odio de esto. Le digo, ya perdónela. No, es que me la hizo, me faltó el respeto enfrente de la gente. Ya perdónela.
Le digo, ¿usted cree que ella sienta algo? No, eso es lo que más gordo me cae. Le digo, usted se está matando. Ella sigue trabajando y comiendo. Le digo, pero la enfermedad que usted está produciéndose es terrible. De la misma manera, los hermanos que vamos a la iglesia a ver el punto negro, nos estamos enfermando. Debemos, como les decía anoche en la iglesia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Romanos 12, 1 y 2. Perdón, Hebreos. ¿Hebreos qué, perdón? 12, 1 y 2. Dice, así dice el 18, dice aquí el 17, vuelvo a reiterar o a repetir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él está hablando, el apóstol, a quien Dios le reveló el evangelio por el cual vamos a ser juzgados. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, ¿sí? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te das cuenta? Que vamos a la iglesia con todo el afán, con toda la bendición, ¿sí? Y ¿sabes una cosa, hermanos? Que muchas veces es Dios en el otro hermano colocándole exactamente cuando vas a salir de la iglesia y te encuentras a ese hermano que hizo algo que a ti no te pareció bien. Ese hermano que es un falso hermano, o que es un lobo con piel de oveja, o que es la cizaña, o que es un falso hermano, etcétera, etcétera, te lo encuentras exactamente ahí cuando no lo quieres ver. Yo te quiero decir en esta noche, hermanos, que el problema no son las iglesias. El problema son los puntos negros que vamos a mirar. El único perfecto, ¿qué le pasó, hermanos? Lo crucificaron. Estrellita y palomitas, hermanos. Lo crucificaron. Entonces seguramente Shalom o a cualquier iglesia no vamos a ir a ver al perfecto porque él está crucificado lo crucificaron y él resucitó y está a la diestra. Cuando vean a otro perfecto ya no va a estar en la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que yo quiero darles a entender, hermanos, y yo sé que que yo voy a la iglesia con toda la santidad. Decía un hermano allá en el pueblo, que iba a una iglesia adventista allá con una tía, dice, yo salgo santo. Dice, y voy y busco a Dios, pero nada más salgo a la calle y me empiezan a decir de groserías, a faltarme. Pues yo les miento a la mamá y yo les digo. Se justificaba, hermanos. Pero aquí, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nos estamos dando cuenta, hermanos, de que vamos, número uno, a buscar a Dios, a ver las cosas de Dios, a buscar la gloria de Dios, que la gloria de Dios fluya. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Vamos a la iglesia para obedecer a Dios y ser bendecidos a la manera de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? En mi carne no mora el bien, en mí, dentro de mí, mora el pecado. Y nos está diciendo un personaje que es el apóstol Pablo, que escribió muchas epístolas, ¿sí? Y que sacamos doctrina, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces nos está llevando todavía más profundo. Que yo quiero ir a la iglesia y hacer el bien, yo quiero servir, yo quiero ver la bendición. Pero hay un mal dentro de mí, que llevo quién sabe cuántos expedientes y carpetas, y ya abrí el siguiente expediente y carpeta. ¿Para qué? Para ser un licenciado y a ver a quién meto a la cárcel de la iglesia. Porque no piensa igual que yo y no mira las mismas cosas que yo. Una vez el pastor Gonzalo, Gonzalo, mi pastor, mi padre espiritual,
Él donde se para, él le gusta mucho, tiene 77 años y le gusta, ojalá un día lo conozcan, tiene 77 años, le gusta hacer pesas todavía. Y ustedes lo ven como 10, 15 años menor, no tiene canas ni nada. Es que no tiene pelo, ¿eh? No se crean. Y la situación, hermanos, no, tiene mucho cabello. Se me hace que se nos cebó el pastel, hermano. Ya Sí. huele de la iglesia. Sí. Entonces la situación, hermanos, es que llegó y le dijo al dueño del gimnasio, dice, ¿por qué no has ido a la iglesia? Porque él lo invitó y empezó a aceptar a Cristo y esto. Dice, es que todos tienen fallas ahí en la iglesia, veo un resto de fallas, veo cosas en la vida que no me gustan y como en una iglesia. Le dice, mira, dice, yo tengo 2 años viniendo a este gimnasio. Dice, aquel cuate que está allá, dice, tiene 2 años y lo veo más gordo y siempre está comiendo guajolotas aquí afuera. Y ese lo veo más flaco. Dice, pero yo no vengo a ver los defectos, yo vengo a trabajar, me agarro mis pesas y me hago mi ejercicio, mis sentadillas y bla, 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 porque vengo a aprovechar lo mío. Dice, de la misma manera, cuando vas a la iglesia, tú ve y agarra lo tuyo. Porque la Biblia no te garantiza de que vas a encontrar los mejores. Dejando al que se desmaya, ¿no? ¿Eh? Dejando al que se desmaya. ¿Cómo O sea, no? es que nosotros éramos una iglesia, pero todos caían. Pero vas a lo tuyo, no vas a ver a quién se desmaya. Claro, hermano. Dice, eso hago, y si hago el 20, lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve a reiterar el pecado. El pecado, entonces no es el hermano, es el pecado que hay en nuestra carne. ¿Sí? El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Caray. Aquí el apóstol Pablo, iba a decir el Pablo, perdóname, Señor. El apóstol Pablo está enseñando, hermanos, que el mal estaba en él y que encontraba pecado en su carne, pero está hablando de algo más profundo, que había una ley en él. Lo que me gusta de Dios, del Señor Jesús o del Padre, que es el jefe, es que siempre nos da nombres y apellidos, no nos deja a la expectativa para que conozcamos quién es nuestro enemigo. Nuestro peor enemigo, hermanos, lo que les quiero decir, no es el diablo. Fíjense quién es el peor enemigo, porque el diablo dice que está derrotado y que está debajo de nuestros pies. Y fíjense bien, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 22. Oh, Jesús, gracias, Dios. Aleluya, Dios. Y salgo a la calle y llego a la casa y dicen, come santos y echa diablos. Dicen de otra manera más fea, ¿no? Me voy a hacerlo imaginar. ¿Sí? Entonces el problema, hermanos, no es la gente. Aquí el apóstol Pablo dice que soy yo. Y nos está advirtiendo que el peor enemigo no es el diablo. Que el peor enemigo es el diablo de nosotros, que traemos, que no dejamos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ley en mis miembros. ¿Qué es una ley, hermanos? Ayúdenme. Son estatutos que han sido colocados. Impuestos, ¿no? ¿Eh? Son estatutos que los imponen, o sea, son... Por ejemplo, hay un semáforo y como que a veces tengo mucha prisa y me lo salto, ¿sí? Al cabo nadie me vio. En la ley dice que si te brincas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si te brincas es multa. Entonces le dice, Señor, hoy me ahorré como 5,000 pesos porque me aventé quién sabe cuántos años. Pero es la corrupción. Eso está puesto para seguridad. ¿Sí? Bueno, pastor, pero usted dice que la cizaña y ¿qué? ¿El trigo? El trigo crecen juntos. ¿Llega a tapar la cizaña al trigo? Sí, Sí. sí, si se deja. Sí, no, yo no digo, hermana, la palabra de Dios dice. Acuérdese que yo le digo, yo soy un perico, yo repito lo que la palabra de Dios dice.
Si no, agárrenme a jitomatazos. Los demás son ejemplos. Pero las leyes Dios las ha puesto para no brincarlas, para respetar. Y aquí está hablando de que dentro de nosotros hay una ley. Ya me está hablando de que el pecado está en mí. Ya me está hablando de que el problema soy yo. Pero ahora ya le está diciendo ley. Oh, caray. ¿Sí? Las leyes no se ven más que cuando vas con el juez y las aplica. Y te ponen... Aquí siento yo que está hablando de que nosotros antes de conocer al Señor éramos carne y nos imponíamos ciertas leyes para el hacer lo que hace normalmente el mundo. ¿Qué queríamos? A medida que vamos cambiando, todavía se revela a nosotros todavía la carne, todavía estamos con la ley, todavía muy centrada. Sí, y dentro de nosotros tenemos esas leyes que Dios puso para que las conozcamos, y si no las respetamos nos vamos a estrellar. Me acuerdo que antes decía solo carril derecho, sí, y decía mi papá, no, para rebasar el izquierdo, decía mi papá, vete por la derecha, porque si te vas por la izquierda no sé si acá dicen, te vas a estrellar. Entonces Dios dio estas leyes como algo intermitente, ¿sí? Modelos que Dios colocó para que no nos vayamos a estrellar. Y aquí nos está enseñando, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí parece merolico, pero está hablando de 3 leyes. La ley de la mente, la ley del pecado, ¿sí? Y la ley de mis miembros. Y la está contrastando con la ley de Dios. A lo que les digo es esto, 24. Fíjense bien lo que está diciendo Pablo, que tiene una ley de su mente que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que hay una ley de la mente que nos permite seleccionar lo que yo quiera. Acuérdense que Dios respeta nuestro libre albedrío. Y que si tú sigues yendo a la iglesia con esa situación de no querer cambiar, hermanos, vas a llevar después una mochila y después vas a andar como el pípila, con esa se te va a hacer piedra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya van a ser cargas y te va a producir enfermedades. ¿Amén? Entonces, fíjate bien lo que empieza a decir. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Primero, miserable de mí, con signo de admiración. Él está impactado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí está diciendo que el peor enemigo, hermana, somos nosotros, no es el diablo. Que nosotros, en nuestra ley de la mente, que dice aquí, decidimos interpretar las cosas como yo quiera. Y Dios dice, yo no crié robots. Yo crié a gente con libre albedrío. Cada quien sabe si va a buscar la bendición o va a buscar el punto negro. Y ya vamos a la iglesia y ya la hoja se va llenando de otro punto negro, de otro punto negro, de otro, hasta que ya la hoja está negra. Porque ya todo lo que vemos es negro. Y no es el güero, Manuel. Es que vamos a la iglesia. ¿Saben quién es el güero o no? Sí. Sí. Entonces vamos a ver. Y ya se nos oscurece. Ya no podemos mirar la gloria de Dios. Porque la ley de mi mente ya nos ha enseñado a seleccionar las cosas que nos hacen daño. Eso es lo que pasa. ¿Y qué les quiero dar a entender, hermanos? Pero que hay otra ley en mis miembros. Y Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, decía uno, lo único que tenemos de nosotros es el cuerpo. Y yo les quiero decir, hay muchas más cosas que tenemos. Pero la Biblia dice que cuidemos
el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y el que lo destruye, Dios lo destruye. Entonces, lo que yo te quiero dar a entender en esta noche, hermanos, es que si no nos cuidamos de esa ley de la mente a seleccionar, hay varios pasos de esa ley de la mente, no les voy a hablar, nos va a traicionar esta ley del pecado y del amor. A no mirar la perfecta ley de Dios que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, acuérdate el día de tu Creador para guardarlo y santificarlo, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el asno, ni la mula, ni su buey, nada, y etcétera, etcétera. Eso lo puso Dios para que lo respetemos. Pero el problema, hermanos, Pablo termina diciendo: miserable de mí, admirado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo una ley de la mente que me permite ver y seleccionar la gloria de Dios. O empezar en cada culto a ver el punto negro. Y les digo esto: el único perfecto está en los cielos, fue crucificado. Nadie de la iglesia es perfecta. Todos tenemos pie que cogemos. Me decía la iglesia pentecostés hace 25 años: ¿a dónde se van los pecadores? Y todos gritaban: ¡al infierno! Y yo una vez les dije: discúlpenme, hermanos, pero se van a la iglesia a pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Por eso venimos. La iglesia es una escuela para ir y sentarnos, aprender y estudiar en la casa. Es una escuela la iglesia. Así como también es un lugar de refugio, así como también es un hospital para los enfermos y orar por ellos y que Dios los sane. Amén. Dice 25. Pero ahí viene el antídoto, hermanos. Ahí viene lo que Dios quiere que entendamos, que tenemos una salida. ¿Y el del pastel, hermano? Estoy preocupado. Chin, ya me voy. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. No entiendo, pastor. Fíjense bien lo que dice el 8. Cuando ya maduramos y ya vamos a la iglesia a buscar toda esa gloria de Dios que se derrama en cada servicio, porque Dios nos puso a la iglesia para que podamos mirar la gloria de Dios, no la gloria de los hermanos, poder aprender. Cuando ya vamos a la iglesia, vamos a caer en esta situación, si no vamos a vivir en condenación. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo voy carnalmente a buscar los defectos de la hermana, de la niña, del hermano y del hermano, ando en la carne. Y aquí el antídoto dice: y voy a vivir condenado. Pero si yo voy a la iglesia, hermanos, a ver la gloria de Dios, a anotar, así como le hacen los hermanitos, a estudiar, en la semana, hermanos, no va a haber ninguna condenación. Porque, ¿qué es lo que produce ver los puntos negros? Condenación. Si Él hace esto, ¿por qué yo no lo hago? Hermanos, Él está en otro proceso. Cuando somos hijos de Dios, dice la palabra, que el Padre que ama, aquí podemos nosotros hacernos así con los hijos cuando están cometiendo errores y fallas. ¿Sí? No, así pasa, ¿no? Pero con Dios, hermanos, dice que mirando a cara descubierto la gloria de Dios, 2 Corintios 3:10, somos transformados de gloria en gloria. Dios nos toma como hijos y el Padre que ama disciplina a su hijo. Entonces, hermanos, si vas a ver los defectos que no te gustó este hermano o la hermana o el pastor, déjaselo a Dios. Aún el pastor tiene que ser disciplinado. Amén también. 2 Corintios 3:10. ¿Sí?
sino conforme al Espíritu. 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, también dicen, bueno, este pastor me está apedreando, me está diciendo y me está casi ahorcando, que yo soy el diablo. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Que también dentro de ti, aparte de estar la ley de la mente, la ley del pecado y de la muerte, hay una ley que es del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto aquí? Que está la ley de Dios, que es la palabra, pero que hay dentro de nosotros una ley de la mente que nos permite seleccionar el ir a ver lo que queremos ver en la iglesia. Si queremos ver las fallas, lo vamos a ver, o si queremos ver la gloria de Dios. Pero también está la ley del pecado que está en nuestra carne. Pero también hay una ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Esa es la nueva naturaleza. Eso es lo que Cristo tiene para nuestras vidas. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir conforme? Con la forma de Cristo, con la forma del Espíritu. ¿Sí? Entonces, hermanos, de nosotros va a depender lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces debemos nosotros desarrollar esa ley del Espíritu de vida. Es cuando tú aceptas a Cristo Jesús y Cristo está en tu vida y Él va a dictar esa nueva naturaleza. Por eso les digo yo a mis hijos, cuando me dicen, es que sus hijos esto y lo otro, hermanos, tienen la vieja naturaleza y tienen que aprender. El apóstol Pablo aquí estaba luchando y estaba diciendo con signos de admiración, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada quien seleccionamos lo que queremos mirar, lo que queremos contemplar. El escenario que vamos a mirar a la iglesia o que venimos aquí a la célula a ver, ¿para qué? Para crecimiento. Si quieres crecer, hermanos, hay que ver como Dios mira, lo que Dios mira. Dice la palabra de Dios, a ver, se los voy a buscar, creo que es en Romanos 2, no pierdan ahí. No, hermanos. Ahorita se los busco, es 1 Corintios 2. Fíjense bien, el 1... Fíjense bien, 1 Corintios 1:24. ¿Sí? Fíjense bien lo que Dios escogió para que no vayamos a mirar. Ahí pueden anotar que también hay débiles en la iglesia. ¿Sí? Mas ahora los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hay gente insensata en la iglesia, ¿sí? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay gente débil en la iglesia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios. También hay necios en la iglesia, ¿sí? Para avergonzar a los sabios. Entonces, hermanos, cuando ves un necio, mejor quédate calladito porque te va a avergonzar, ¿sí? Entonces, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. También hay hermanos débiles, ¿sí? ¿Qué más? Y lo vil del mundo, caray, van a ver gente vil, o sea, la peor escoria de esta tierra, ¿sí? Y lo menospreciado, gente que no lo quieren en el mundo, la van a ver en la iglesia, ¿sí? Para avergonzar lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a juzgar, hermano y hermanita? Cuando vamos... Nos estamos jactando. Nos le estamos diciendo, Dios, eres un tonto, porque escogiste lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y yo me jacto de que yo puedo, yo sé, yo tengo la capacidad de ver lo que yo quiera. ¿Sabes qué estás diciendo, hermano? Que te estás jactando. Y cierra aquí el apóstol Pablo, dice, así como está escrito el 31, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nombres y apellidos. Gloriarnos en el Señor es ir a decir, Señor, miserable de mí. Como dice el apóstol Pablo, ayúdame a no ver, no eres un tonto, Señor. Tú escogiste esta gente porque también en un tiempo yo estuve peor que ellos. Y que están en otro proceso de madurez y que solo el Padre puede llevarnos a transformar, a cambiar. Y que yo no quiero ser partícipe de juzgar porque me estoy jactando de que yo tengo mayor capacidad. Y la capacidad la das tú. Allá vámonos. Haber salido ni vengo. Hermanos, yo les digo en esta noche, amados del Señor, tenemos la ley del pecado y de la muerte, tenemos la ley de la mente, ¿sí? Y tenemos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Sí, soy un miserable, pero también soy un bendito porque tengo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús dentro de mí, que me va a ayudar y que no voy a vivir en condenación. Porque no hay, dice, que no hay ninguna condenación. ¿En quiénes, hermanos? En los que están en Cristo. Dice, ¿cuál era? ¿Romanos o qué leímos? Romanos 7, sí. Sí, 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo te quiero decir en esta noche y quiero cerrar, no sé si hay alguna duda. Ahora sí vamos a 2 de Corintios 3. ¿Sí? 10. Fíjate bien, hermanos. Ya no nos jactemos en nuestra sustancia, dice otra versión. Ay, andaba lleno de boca. Ya no nos jactemos, ¿sí? ¿Sabes una cosa? Dejemos que Dios trabaje. Él es más sabio que nosotros. Ese hermano que le huele la boca, ese hermano que le apestan los pies, ese hermano pobre, vil, menospreciado, ese oprobio que tú ves dentro de tu iglesia, no lo llevaste tú, aunque tú le hayas hablado, lo llevó el Señor. Dice la palabra de Dios que Él agregaría en los últimos tiempos los que deberían de ser salvos. Él agregaría. Y fíjate bien cómo termino en esta noche. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, vuelve así decir, transformados, cambiados de forma, transformados, cambiados de forma, transformados, cambiados de forma, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar en la iglesia, hermanos? Que cada uno hemos sido seleccionados, lo vil y lo menospreciado y lo débil
y lobos con piel de oveja y piedras de tropiezo. Me faltaba piedras de tropiezo. ¿Sí? Y anticristos y todo eso, Dios lo escogió, hermanos, para transformarlos de gloria en gloria a su semejanza. O sea, cambiados de